El taller mecánico González llevaba 30 años operando en el mismo lugar, acumulando historias de máquinas rotas y hombres desesperados. Esa mañana, cuando Diego entró buscando trabajo, encontró algo más que indiferencia. Encontró desprecio calculado. El dueño, un hombre curtido de 60 años llamado Hernán, señaló hacia el fondo del galpón donde un camión Freightliner descansaba cubierto de polvo y olvido. «Ese camión lleva 8 meses parado», dijo con sonrisa burlona. «3 mecánicos certificados se rindieron. Si tú logras arrancarlo, el trabajo es tuyo». Las risas de los otros empleados llenaron el espacio sucio. Diego tragó saliva, sabiendo que no era una oportunidad. Era una humillación pública. Diego había llegado al taller sin recomendaciones, sin certificados impresos en papel fino, sin apellido que abriera puertas. Solo traía manos callosas y una necesidad urgente que se leía en sus ojos hundidos. Los mecánicos lo observaban con esa mezcla de lástima y superioridad que reservan quienes tienen empleo seguro para quienes ruegan por uno. Nadie le ofreció herramientas. Nadie le explicó qué habían intentado antes. El mensaje era claro: estás solo y probablemente fracasarás. Diego caminó hacia el camión, sintiendo el peso de todas esas miradas clavadas en su espalda. No respondió con palabras. No pidió ayuda. Simplemente se acercó al vehículo abandonado como quien se encuentra con un viejo amigo caído. El camión era un monumento al fracaso colectivo. Alrededor yacían piezas descartadas, un alternador nuevo sin usar, sensores electrónicos todavía en sus cajas, mangueras reemplazadas que no resolvieron nada. Cada objeto contaba la historia de alguien que había intentado y claudicado. Diego rodeó el vehículo lentamente, tocando el metal frío con dedos que parecían leer braille en superficies oxidadas. No abrió el capó inmediatamente. Primero necesitaba entender qué había pasado antes, por qué tantos habían fallado. Los otros mecánicos fingían trabajar mientras lo espiaban, esperando el momento exacto en que pediría ayuda o se rendiría. Apostaban en voz baja cuánto tiempo resistiría antes del inevitable abandono. Mientras los demás hacían ruido con herramientas neumáticas y conversaciones forzadas, Diego trabajaba en un silencio casi religioso. No conectó computadoras de diagnóstico. No consultó manuales técnicos. Simplemente observaba, tocaba, escuchaba. Pasó la mano por cables como quien acaricia las venas de un ser vivo, buscando interrupciones en el flujo. Olió componentes verificando si algo se había quemado. Golpeó suavemente partes del motor, escuchando ecos que revelaban grietas invisibles. Su método parecía primitivo comparado con la tecnología moderna del taller. Algunos mecánicos se burlaban abiertamente de su enfoque anticuado. Pero Diego sabía algo que ellos habían olvidado. Las máquinas hablan si sabes el lenguaje correcto. Después de 3 horas inmóvil bajo el capó, Diego finalmente comprendió lo que había pasado. El problema no estaba donde todos habían buscado. No era el motor, ni la transmisión, ni el sistema eléctrico principal. Era algo ridículamente simple que la complejidad había ocultado. Una válvula de presión bloqueada en el sistema de combustible, tapada por sedimentos que los filtros nuevos no pudieron eliminar porque nadie limpió las líneas antiguas. Los mecánicos anteriores habían reemplazado componentes caros, asumiendo que lo nuevo automáticamente funcionaría. Nadie se molestó en limpiar lo viejo. Era un error de principiante disfrazado de problema sofisticado. Diego sonrió apenas, sabiendo que la solución costaría casi nada, pero requería lo que faltaba: paciencia. Diego limpió meticulosamente cada línea de combustible con solvente industrial, removiendo años de acumulación ignorada. Reemplazó la válvula bloqueada con una usada pero funcional que encontró en la pila de descartes. No necesitaba piezas nuevas.
Necesitaba entender cómo funcionaban las viejas. Cuando finalmente cerró el capó, el taller había quedado en silencio. Todos habían abandonado la pretensión de trabajar y observaban abiertamente, esperando el momento del fracaso. Hernán, el dueño, fumaba recostado contra la pared con expresión de quien ha visto este show antes y conoce el final. Diego subió a la cabina del camión. Sus manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de adrenalina contenida. Sabía que funcionaría, pero demostrarlo era otra cosa. Diego cerró los ojos un momento antes de girar la llave. En ese segundo de oscuridad autoimpuesta, visualizó cada componente cumpliendo su función. Combustible fluyendo limpio, pistones moviéndose sincronizados, electricidad corriendo sin interrupciones. Luego abrió los ojos y giró la llave con movimiento firme. El motor tosió violentamente, escupiendo humo negro por el escape. Vibró de forma irregular, luchando contra meses de inactividad. Algunos mecánicos ya preparaban sus risas victoriosas. Pero Diego no soltó la llave. Mantuvo el arranque presionado, dándole al motor tiempo para recordar cómo vivir. 5 segundos, 10, 15... Y entonces sucedió. El rugido se estabilizó, se volvió constante, poderoso, inconfundible. El camión respiraba de nuevo. El sonido del motor llenó el taller como un trueno contenido. Pero lo que realmente impactó fue el silencio humano que lo acompañó. Nadie habló. Nadie se movió. Las herramientas quedaron suspendidas en el aire, olvidadas en manos paralizadas por la incredulidad. Hernán dejó caer su cigarrillo al suelo, aplastándolo distraídamente con la bota, mientras sus ojos permanecían fijos en el camión que había declarado muerto hacía meses. Los mecánicos que habían apostado contra Diego intercambiaron miradas incómodas, incapaces de procesar lo que presenciaban. Uno de ellos, Raúl, quien había trabajado allí 15 años, sintió algo que no esperaba: vergüenza. No por Diego, sino por sí mismo, por haber olvidado lo básico persiguiendo lo complejo. «Llévalo a dar una vuelta», ordenó Hernán con voz tensa que intentaba ocultar sorpresa. Era la última esperanza de quienes necesitaban que Diego fracasara, que el motor muriera en la carretera, lejos de testigos. Diego asintió sin palabras y condujo el camión fuera del taller. El vehículo respondía perfectamente, acelerando suavemente, cambiando marchas sin problemas, como si los 8 meses de abandono fueran solo una pesadilla olvidada. Diego recorrió 20 kilómetros por la autopista, empujando el motor gradualmente hasta velocidad de crucero. Todo funcionaba impecablemente. Cuando regresó al taller 40 minutos después, el camión rugía con salud plena. Lo estacionó exactamente donde había estado. Apagó el motor. El silencio que siguió confirmó lo imposible. Hernán se acercó lentamente, todavía procesando que alguien sin credenciales había logrado lo que sus mejores mecánicos no pudieron. «¿Dónde aprendiste a hacer eso?», preguntó con voz que mezclaba respeto genuino y desconcierto profundo. Diego bajó del camión limpiándose las manos con un trapo sucio. «Mi padre fue mecánico 30 años», respondió mirando directamente a los ojos de Hernán. Nunca tuvo certificados elegantes, nunca trabajó en talleres modernos, pero me enseñó que las máquinas no necesitan tecnología cara, necesitan respeto y paciencia. La respuesta cayó sobre el taller como revelación incómoda. No había sido genialidad técnica. Había sido algo más simple y profundo, la capacidad de escuchar lo que otros ignoraban por arrogancia. Diego compartió entonces algo que nadie esperaba escuchar. Su padre, Ernesto, había trabajado toda la vida en talleres donde lo trataban como mano de obra prescindible. Resolvía problemas complejos que otros declaraban imposibles, pero nunca recibía crédito. Los dueños
Tomaban sus soluciones, las presentaban como propias y lo mantenían en el salario mínimo. Murió a los 58 años, exhausto y sin reconocimiento, dejándole a Diego una sola herencia. Conocimiento transmitido en noches largas, donde le enseñaba que las máquinas, como las personas, merecen ser entendidas antes de ser juzgadas. Diego creció viendo cómo el sistema despreciaba a quienes realmente sabían. Aprendió en silencio, esperando el momento de demostrar que el valor no viene con papel. Hernán extendió el contrato de trabajo sin ceremonias, solo un gesto seco de reconocimiento forzado. Todos esperaban que Diego lo firmara inmediatamente, agradecido por la oportunidad ganada. Pero él no tomó la pluma. Miró el documento. Luego miró a Hernán con expresión serena pero firme. «Acepto con condiciones», dijo con voz que no temblaba. El taller se congeló. «Quiero salario justo, no el mínimo. Quiero que se respeten los horarios de descanso. Y quiero que consideren dar oportunidad a gente sin certificados, porque el papel no mide capacidad». Hernán frunció el ceño, sorprendido por la audacia. Ningún solicitante había negociado jamás. Diego había cambiado las reglas sin que nadie lo notara hasta ese momento. Hernán miró a Diego durante largos segundos que parecieron eternos, evaluando si el joven hablaba en serio o simplemente arriesgaba todo por orgullo. La tensión en el taller era palpable. Algunos mecánicos contenían la respiración, divididos entre admiración por el coraje de Diego y temor por las consecuencias. Finalmente, Hernán hizo algo que sorprendió hasta a sí mismo. Asintió despacio. «Está bien», dijo con voz que mezclaba resignación y respeto inesperado. «Haremos los cambios». Diego tomó la pluma y firmó el contrato con movimiento seguro. No había triunfo en su expresión. Solo satisfacción tranquila de quien sabe que acaba de cambiar no solo su destino, sino el de otros que vendrán después. El taller nunca volvería a ser el mismo. Los meses siguientes trajeron cambios sutiles, pero profundos, al taller González. Diego trabajaba calladamente, nunca presumiendo su victoria sobre el camión imposible, pero su presencia alteraba la dinámica establecida. Los mecánicos que inicialmente se burlaron comenzaron a consultarle discretamente sobre problemas difíciles. Él respondía sin rencor, compartiendo conocimiento como su padre le enseñó. Hernán, observando desde su oficina, notó algo inesperado. La productividad aumentó, no por presión, sino por respeto mutuo. Los empleados dejaban de fingir que trabajaban y realmente se concentraban. El ambiente tóxico de competencia destructiva se transformaba gradualmente en colaboración genuina. Diego nunca exigió reconocimiento. Simplemente demostró que el liderazgo verdadero no viene de títulos, sino de integridad consistente. El cambio era silencioso, pero irreversible. Un año después, un joven llegó al taller buscando empleo sin experiencia certificada, repitiendo el ciclo que Diego había roto. Pero esta vez fue diferente. Antes de que alguien pudiera burlarse, Diego se acercó al muchacho y le dio la bienvenida con respeto genuino. «Aquí valoramos lo que sabes hacer, no el papel que lo dice», le explicó. Hernán observaba desde lejos, reconociendo cómo un acto de dignidad había transformado la cultura completa del lugar. El camión imposible seguía funcionando perfectamente, testimonio silencioso de una verdad que todos habían olvidado. Lo imposible generalmente falla no por dificultad técnica, sino por arrogancia humana. Diego había enseñado algo más valioso que mecánica, que el respeto construye más que todas las herramientas combinadas, y esa lección permanecería mucho después de que él se fuera.